Jake Morrison flotaba en el asiento del capitán de la nave minera Auroras, hecho observando el campo de asteroides pasar a la deriva. La ventana principal mostraba rocas grandes y oscuras que giraban lentamente en el frío vacío del espacio. Algunas eran tan pequeñas como autos, otras tan grandes como manzanas de una ciudad. Cada una podía contener metales preciosos que la Tierra necesitaba. ¿Cómo se ve ahí fuera, Lisa?, preguntó Jake a su piloto. Lisa Grant estaba sentada a los controles. Sus manos se movían por las pantallas con la facilidad de una experta. Llevaba 10 años pilotando naves y Jake confiaba en ella más que en nadie de su tripulación. Consiguió un buen trozo de hierro y níquel a 2 clics de distancia. Lisa dijo: «Se ve limpio, sin complicaciones». Jake asintió. Era su tercera semana en el borde exterior, lejos de la Tierra y de las concurridas rutas marítimas de allí. Una tripulación podía trabajar en paz. Sin controladores de tráfico diciéndoles a dónde ir, sin jefes corporativos presionándoles en la nuca, solo ellos, su nave y todas las rocas que podían recolectar. «Pete, ¿cómo van los láseres de minería?». Jake llamó por encima del hombro. Pete Collins levantó la vista de su estación de ingeniería. Las herramientas flotaban a su alrededor en la baja gravedad. Todo verde. «Capitán, los nuevos cristales de enfoque están funcionando de maravilla. Podemos atravesar cualquier cosa aquí». Amy Stone, su oficial de comunicaciones, estaba sentada tranquilamente en su puesto. Mantenía un oído atento a los canales locales y otro a las frecuencias de emergencia. En el espacio profundo, nunca se sabe cuándo alguien podría necesitar ayuda o cuándo uno mismo podría necesitarla. Jake estaba a punto de dar la orden de comenzar la minería cuando Amy, de repente, se incorporó. Su rostro palideció. «Capitán», dijo con voz tensa, «estoy captando algo en la banda de emergencia». «¿Qué clase de algo?». Jake preguntó. Giró su silla para mirarla. «No es humano», dijo Amy. Se ajustó los auriculares a los oídos. «La señal viene del sistema Kepler 442, que está a unos 6 años luz de aquí». El puente se quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Kepler 442 era el hogar de una especie alienígena llamada Celani. La Tierra había contactado con ellos hacía 5 años. Eran pacíficos y nunca causaban problemas. Vivían en los océanos de su mundo y se mantenían en secreto. «¿Puedes limpiar la señal?», preguntó Jake. Los dedos de Amy danzaban sobre sus controles. La estática llenó los altavoces del puente y luego se aclaró lentamente. Lo que oyeron dejó a todos paralizados. La voz no se parecía a nada humano. Sonaba como agua fluyendo sobre rocas con tonos musicales que subían y bajaban. Pero el traductor universal se activó y pronto pudieron entender las palabras. «Este es Riff Singer, mente coral del mundo natal de los Celani». La voz dijo, el miedo lo hizo temblar. «Enviamos este mensaje a cualquiera que pueda oír. Nuestro mundo está bajo ataque. El Imperio Boron ha llegado a nuestro sistema con muchas naves. Exigen que les entreguemos nuestro mundo. Cuando nos negamos, empezaron a destruir nuestras ciudades». Jake sintió un vuelco en el estómago. Los Vortans eran malas noticias. Llevaban décadas conquistando civilizaciones más pequeñas. Nadie parecía capaz de detenerlos. El mensaje continuaba: «Somos un pueblo pacífico. No tenemos naves de guerra ni armas para luchar en el espacio. Los Borones dicen que matarán a todos los Celani si no les damos nuestro mundo. Por favor, si alguien puede oír esto, necesitamos ayuda. Nuestros niños están muriendo. Nuestros ancianos están siendo asesinados. No tenemos mucho tiempo». El mensaje se repetía cada vez más débil. Luego se cortó a estática. El puente permaneció en silencio un largo instante. Jake miró fijamente el campo de asteroides, pero ya no lo veía realmente en su mente. Se imaginó a los Celani. Había visto fotos de ellos durante las transmisiones del primer contacto. Parecían una mezcla de delfines y pulpos, con una hermosa piel azul y verde que cambiaba de color al hablar. Construyeron sus ciudades en arrecifes de coral y crearon arte con plantas marinas vivas. ¿A qué distancia está Kepler 442? Jake preguntó sobre los 3 días. «Lisa a toda velocidad», dijo en voz baja. «¿Y cuánto tardaría un mensaje en llegar a la Tierra desde aquí?». Amy revisó sus cálculos. 4 días, quizá 5. Jake hizo los cálculos mentalmente. Incluso si la Tierra decidiera enviar ayuda inmediatamente, una flota tardaría semanas en llegar al espacio Celani. Para entonces, podría no quedar ningún Celani que salvar.
Capitán, dijo Pete, ¿en qué estás pensando? Jake miró a cada uno de los miembros de su tripulación. Lisa, ¿quién podría volar cualquier cosa con motores? Pete, ¿quién podría arreglar cualquier máquina jamás construida? Amy, ¿quién podría hablar con cualquiera en la galaxia? Eran buenas personas. Las mejores personas con las que había servido. Creo que no podemos quedarnos aquí sentados sin hacer nada. Jake dijo, señor, dijo Amy con cuidado. Somos una nave minera, tenemos láseres industriales y algo de blindaje ligero, pero no somos cazas. Los vortianos tienen acorazados. Lo sé, dijo Jake, pero quizá no tengamos que luchar contra ellos, quizá solo necesitemos ganar algo de tiempo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Los asteroides seguían girando en su antigua danza, sin importarles el drama que ocurría a años luz de distancia, pero a Jake le importaba. Siempre había creído que si podías ayudar a alguien, debías ayudarlo. No importaba si era humano o extraterrestre, no importaba si estaba maldito. La peligrosa Lisa trazó un rumbo hacia Kepler 442. Dijo, Amy, envía esa señal de socorro a la Tierra, asegúrate de que sepan lo que está sucediendo. Pete, quiero que todos los sistemas de esta nave funcionen a su máxima eficiencia, capitán, dijeron juntos mientras el borde de la aurora se alejaba del campo de asteroides y saltaba a una velocidad superior a la de la luz. Jake se preguntó si estaban volando hacia la muerte, pero también sabía que volaban hacia algo más importante que las operaciones mineras o las ganancias corporativas. Volaban hacia la oportunidad de marcar la diferencia en el universo que tenían detrás. La transmisión de Amy se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra con noticias de la crisis de Celani. Jake esperaba que alguien la escuchara. Esperaba que a alguien le importara lo suficiente como para actuar. No tenía ni idea de que su pequeño acto de valentía pronto inspiraría a miles de personas a responder a la llamada. La almirante Kate Sullivan se encontraba en el centro de mando de la estación Terra observando el mapa estelar que mostraba todas las naves humanas de la galaxia. Los puntos rojos marcaban las naves militares, los puntos azules mostraban las naves civiles, los puntos verdes eran estaciones espaciales y colonias. Parecía un hermoso espectáculo de luces, pero Kate vio algo más. Vio lo disperso que estaba todo. Almirante, dijo el teniente Tony Walsh, acercándose apresuradamente con un bloc de datos. Nosotros. Acabo de recibir una transmisión de emergencia del borde exterior. Una nave minera llamada Auroras informa de una llamada de socorro extraterrestre. Kate tomó la libreta y leyó rápidamente. Su rostro se ensombreció al comprender lo que estaba sucediendo. Los Celani estaban siendo atacados por los Vortans. Una tripulación minera humana se dirigía hacia un peligro inminente para intentar ayudar. ¿Cuánto tardaría un grupo de batalla en llegar a Kepler 442? Preguntó al teniente Walsh. Revisó su computadora. Al menos 3 semanas, señora, tal vez. 4. Tendríamos que retirar naves de la patrulla Centuri y de la flota de defensa de Marte. Kate se frotó la frente. 3 semanas eran demasiado tiempo. Si los Vortons querían destruir a los Celani, podrían hacerlo en días. Había visto su trabajo antes. No dejaron nada con vida cuando decidieron limpiar un mundo. ¿Qué hay del capitán Morrison y su tripulación? Preguntó. Están volando directamente hacia una zona de batalla con una nave minera. Walsh dijo que no durarían 5 minutos contra naves de guerra Vorans. Kate miró el mapa estelar en algún lugar. 4 humanos corrían hacia una muerte casi segura porque oyeron a alguien pidiendo ayuda. Era una estupidez. Era inútil. Era exactamente el tipo de algo que la hacía sentir orgullosa de ser humana, avisar a todos los comandantes de flota. Dijo, quiero que todas las naves disponibles se dirijan a Kepler 442 lo más rápido posible y que me proporcionen una línea directa con el capitán Morrison. Mientras Kate se ocupaba de la respuesta oficial, algo más estaba sucediendo en las redes civiles. La señal de socorro había llegado a más naves independientes de la estación Terres. Capitanes de toda la galaxia se enteraban de la crisis de Celani. El capitán Roy Barn estaba sentado en sus aposentos a bordo del carguero Free Spirit, leyendo la transmisión de emergencia por tercera vez. Roy llevaba 25 años pilotando naves de carga. Había llevado de todo, desde suministros médicos hasta equipos de minería y familias buscando nuevos hogares en mundos distantes. Roy conocía a Jake Morrison. Habían compartido unas copas en el bar de la estación Titán hacía apenas 6 meses. Jake era un buen hombre, del tipo que lo arriesgaría todo para ayudar a un extraño.
Ahora volaba hacia una zona de guerra, con solo una nave minera y mucho coraje. Roy cogió su comunicador y llamó al primer número de su lista. Sue, soy Roy. ¿Has oído hablar de la situación en Kepler? 442. La capitana Sue Parker estaba cargando grano en su carguero Iron Horse cuando recibió la llamada. Sí, la oí. Dijo, mineros locos que se van a luchar contra los Vortans. Van a hacer que los maten, tal vez, dijo Roy. O tal vez van a ganar tiempo suficiente para que el resto de nosotros marquemos la diferencia. Sue dejó de hacer lo que estaba haciendo. Conocía a Roy desde hacía 15 años. Cuando él adoptó ese tono de voz, significaba que estaba planeando algo. ¿Qué estás pensando, Roy? Estoy pensando. Tenemos naves de carga, buques de salvamento y plataformas mineras esparcidas por toda esta parte de la galaxia. La mayoría llevamos armas defensivas básicas. Algunos tenemos equipo más pesado. ¿Hablas de civiles enfrentándose a una flota militar? Sue dijo, estoy hablando de humanos ayudando a humanos a ayudar a extraterrestres que necesitan ayuda. Roy respondió, la pregunta es, ¿estás dentro? Sue miró a su alrededor. Su bodega de carga estaba llena de trigo y maíz, alimento para una colonia agrícola. Trabajo importante, pero podía esperar. Sí, dijo, estoy dentro. ¿Dónde nos encontramos? Roy sonrió. Kepler 442. Dile a todos que puedes confiar. Vamos a necesitar toda la ayuda posible. La noticia se extendió rápidamente por las redes civiles. El capitán Vilayes estaba sacando chatarra de un barco averiado cuando recibió la llamada. Miró su barco de salvamento, Scrap King, y pensó en sus potentes láseres de corte y sus garfios magnéticos. Esas herramientas podrían dañar un buque de guerra si se usan correctamente. El capitán Dan Murphy transportaba materiales de construcción a una nueva colonia cuando su comunicador emitió un zumbido. El Mountain View era grande y robusto, construido para sobrevivir. Impactos de asteroides y tormentas solares. Podría aguantar una paliza y seguir volando. La capitana Linda Scott llevaba suministros médicos a una estación de investigación cuando oyó hablar de los Celani. Su veloz nave de mensajería, Mercy Ron, podía transportar heridos a un lugar seguro si era necesario, uno por uno. Las naves civiles comenzaron a cambiar de rumbo. Transportadores de carga, buques mineros, barcos de salvamento, barcos de mensajería e incluso algunos transatlánticos de pasajeros reconvertidos comenzaron a dirigirse hacia Kepler 442. Ninguno de ellos era buque de guerra. Ninguno tenía entrenamiento militar, pero todos tenían algo que los vortianos no esperaban que tuvieran, humanos dispuestos a arriesgarlo todo por desconocidos en la estación Terra. La almirante Kate Sullivan observaba sus pantallas con creciente asombro. Llegaban informes de todo el sector. Las naves civiles abandonaban sus rutas y se dirigían al mundo natal de los Celani. El almirante teniente Walsh dijo, estamos recibiendo mensajes de más de 200 naves civiles. Todas piden datos tácticos sobre los diseños de las naves vortanas. Kate observó los números. 200 naves, la mayoría de ellas, en el mejor de los casos, estarían ligeramente armadas contra una flota de batalla Vorton. Sería una masacre. Señora. Walsh continuó, se supone que no debemos proporcionar inteligencia militar a naves civiles. Kate guardó silencio un largo momento y luego sonrió. Teniente, ¿qué regulaciones? No veo ninguna. Veo seres humanos respondiendo a una llamada de socorro. Les damos todo lo que tenemos sobre tácticas Vorton, diseños de naves y sistemas de armas. Sí, señora. Mientras los datos fluían a la flota civil, Kate tomó otra decisión. No podía ordenar oficialmente a sus naves que se unieran a una misión de rescate no autorizada, pero podía posicionarlas para patrullas rutinarias que pudieran estar cerca de Kepler 442. Cuando comenzó la lucha, las piezas se movían por la galaxia. En 3 días, 2 flotas muy diferentes se encontrarían en el espacio Celani. Los Voron aportarían una potencia de fuego abrumadora y disciplina militar. Los humanos aportarían algo completamente distinto. El borde de la aurora se desprendió de un viaje más rápido que la luz en el borde del sistema Kepler 442. Jake. Morrison se aferró a su silla. Cuando la nave se detuvo repentinamente, a través de la ventana principal pudo ver el mundo natal de los Celani a lo lejos, una hermosa canica azul verdosa cubierta de océanos. También pudo ver la flota Voran. Colin susurró desde su estación de ingeniería. Jaque contó 12 grandes naves de guerra dispuestas alrededor del planeta como depredadores rodeando a presas heridas.
Cada una era el doble del tamaño de cualquier nave humana. Nunca había visto sus agujeros negros brillando con puertos de armas y blindaje. Cazadores más pequeños zumbaban entre ellos como avispas furiosas. «Amy, ¿estás recibiendo algo del planeta?», preguntó Jake. Stone trabajaba frenéticamente en su panel de comunicaciones. «Los Boran están interfiriendo la mayoría de las frecuencias, pero estoy captando algunas transmisiones. Las ciudades Celani siguen transmitiendo. Siguen vivos ahí abajo por ahora». Lisa Grant dijo con gravedad desde el asiento del piloto. Jake observó cómo una de las naves Borton disparaba un brillante rayo de energía a la superficie del planeta, incluso desde esa distancia. Pudieron ver la explosión florecer como una flor mortal en algún lugar allá abajo. Los Celani se estaban muriendo. «Capitán», dijo Amy. «De repente, recibo señales de naves humanas, muchas». Jake se giró sorprendido. «¿Qué?». «Vienen de diferentes direcciones, pero todas se dirigen hacia aquí. Roy Barnes, del Free Spirit, pregunta por nuestra posición». Jake sintió una oleada de esperanza en su pecho. No estaba seguro de cómo Roy se había enterado de la situación, pero se alegró de que el veterano capitán de carga viniera. Le dijera que manteníamos la posición en el límite del sistema. «Necesitamos coordinarnos antes de hacer ninguna estupidez en las próximas 2 horas». Las naves humanas comenzaron a llegar a Kepler 442. Jake observó con asombro cómo se reunía la flota desorganizada. Allí estaba el gran carguero Iron Horse de Sue Parker, cargado de grano, pero armado con láseres defensivos. Billy estraio su nave de salvamento Scrap King. Su casco estaba cubierto de herramientas de corte y ganchos magnéticos capaces de destrozar otras naves. Dan Murphy llegó en su enorme transportador de construcción Mountain View. La nave estaba construida como una fortaleza voladora, diseñada para sobrevivir a cualquier cosa que el espacio le lanzara. Linda. El rápido barco de correos de Scott, Mercy Ron, podía superar cualquier cosa en el sistema. Más barcos seguían llegando. Buques mineros, cargueros, transatlánticos de pasajeros e incluso algunos yates de lujo cuyos ricos dueños habían decidido hacerse los héroes. «Esto es una locura», dijo Lisa, viendo crecer la flota civil. «Tenemos más de 100 barcos ahora, pero la mayoría son cargueros. Los bortianos nos destrozarán». Jake pensaba lo mismo cuando Roy Barnes convocó una reunión de toda la flota por la red de comunicaciones. Capitanes de toda la armada improvisada se unieron a la conversación. «Muy bien, gente». La voz curtida de Roy resonó por los altavoces. «Todos sabemos a qué nos enfrentamos. Esas naves boranas probablemente podrían destruir toda nuestra flota sin despeinarse, pero no estamos aquí para luchar limpio. Estamos aquí para ganar tiempo, para que llegue la verdadera caballería». La caballería preguntó al capitán Bill Hayes, almirante. «Sullivan está moviendo todas las naves posibles hacia este sistema». Roy respondió, «pero tardarán semanas en llegar. Nuestro trabajo es asegurarnos de que aún haya Celani con vida cuando lleguen». La voz de Dan Murphy interrumpió, «He estado revisando los datos tácticos que nos envió la Tierra. A los Bortans les gusta luchar en formación. Confían en sus armas pesadas y blindaje grueso, pero son lentos y no esperan tácticas poco convencionales». «¿Qué estás pensando?», preguntó Jake. «Estoy pensando. No luchamos contra ellos nave contra nave». Dan dijo, «Los combatimos como asteroides, luchamos contra naves espaciales. Los atacamos desde todas las direcciones, los atacamos con todo lo que tenemos y nos dispersamos antes de que puedan responder». La capitana Sue Parker se rió por el comunicador. «¿Quieres que actuemos como escombros espaciales?», respondió Dan. «Mi vista de la montaña puede aguantar mucho. Entraré primero y llamaré su atención mientras me disparan. El resto. Los atacas por los lados y por detrás, usa tu minería. Láseres, tus herramientas de corte, lo que sea que tengas», Jake estudió. La formación Boran en su pantalla táctica era perfecta para luchar contra otras flotas militares, pero dejaba huecos que las naves pequeñas y rápidas podían explotar. «Es tan loco que podría funcionar». «Hay algo más», dijo Amy de repente. «He estado monitoreando las comunicaciones Boran. No atacan al azar. Apuntan a lugares específicos en la superficie del planeta». «¿Qué tipo de lugares?», preguntó Roy. Amy revisó sus lecturas: guarderías, escuelas, hospitales. «Intentan matar a niños Celani». Primero, el canal de comunicación se silenció. Jake sintió náuseas. Sabía que los Bortans eran despiadados,
pero esto era pura maldad. No solo conquistaban el mundo Celani, intentaban exterminar a una especie entera. «Esos monstruos», susurró la capitana Linda Scott. «Razón de más para detenerlos». Jake dijo con firmeza: «Aunque solo podamos salvar a unos pocos Alani, vale la pena». El capitán Vilayes de Thor habló: «Mi rey de la chatarra tiene unas pinzas magnéticas pesadas. Si me acerco lo suficiente a uno de esos buques de guerra, podría destrozarles el casco. Y tengo una bodega de carga llena de grano», añadió Sue Parker. «Si lo venteo cerca de sus motores, podría obstruir sus tomas de aire». Más capitanes comenzaron a ofrecer ideas. El barco minero del capitán Tony Rivera podría usar sus perforadoras de roca para abrir agujeros en los enemigos. El transatlántico de pasajeros de la capitana Mary Johnson podría servir como barco hospital para heridos. El petrolero del capitán Steve Walsh podría convertirse en una bomba gigante si fuera necesario. Jake escuchó la planificación y sintió algo inesperado: orgullo. No eran soldados ni combatientes profesionales, eran gente común con trabajos comunes que habían decidido hacer algo extraordinario. Eran agricultores, mineros, comerciantes, mecánicos, turistas adinerados y transportistas de clase trabajadora. Pero todos eran humanos y comprendían que a veces había que enfrentarse a los agresores incluso cuando las probabilidades eran imposibles. «De acuerdo», Roy dijo, «por fin, vamos en 3 oleadas». Dan lidera el primer grupo en llamar su atención. Jake coordina la segunda oleada para atacar sus flancos. Yo cerraré la retaguardia con los barcos más pesados que tenemos. Amy preguntó: «¿Qué pasa con el planeta?» «Algunos de nosotros nos abriremos paso y comenzaremos la evacuación. Celani desde la superficie». Jake dijo: «No podemos salvar a todos, pero sí podemos». Mientras la flota humana se preparaba para la batalla, Jake miró una vez más al planeta distante. Los Celani luchaban por sus vidas. Pronto sabrían que no estaban luchando solos. Los Boron estaban a punto de aprender algo importante sobre los humanos. Cuando alguien necesitaba ayuda, los humanos acudían corriendo. No importaba lo peligroso que fueran y lo malas que parecieran las probabilidades, acudían de todos modos. Dan Murphy aceleró su nave Mountain View y observó cómo la enorme flota bortana crecía en su pantalla. Su nave de transporte estaba diseñada para sobrevivir a impactos de asteroides y tormentas solares, pero nunca la había pilotado en combate. Detrás de él, otras 12 naves pesadas lo seguían en formación dispersa. «Esto es Mountain View para todas las naves». Dan dijo por su comunicador: «Recuerden que solo estamos aquí para llamar su atención. Golpéenlos fuerte y luego salgan rápido». Las naves de guerra Boran notaron las naves humanas que se acercaban cuando aún estaban a 1 hora de distancia. Dan observó cómo las naves alienígenas comenzaban a girar sus enormes torretas hacia su pequeña flota. Había estudiado sus armas a partir de los datos militares de la Tierra. La nave Borton podía destruir su nave de un solo disparo. «Misiles entrantes», gritó la capitana Ellen Cruz desde su nave minera, la romperrocas. 12 de ellos se acercaban rápidamente. Dan sonrió con tristeza. Esto era exactamente lo que habían planeado para todas las naves. Patrón defensivo 7. Vamos a mostrarles cómo esquivar rocas en los campos de asteroides. Las naves humanas se dispersaron como peces asustados. Rodaron y se retorcieron por el espacio usando maniobras que habían aprendido mientras evitaban los desechos espaciales. Los misiles Boron, diseñados para combatir naves militares que se movían en línea recta, fallaron la mayoría de sus objetivos. Un misil dio en el blanco e impactó a la capitana J.E. El carguero de Jerry Stone, Big Bear. La explosión atravesó la popa de la nave, pero Jerry siguió volando. «Estoy herido, pero no muerto», informó. «Aún tengo armas y motores». Las naves humanas acortaron la distancia con la flota Borton. Dan alineó su sistema de puntería con el buque de guerra enemigo más grande y disparó todas las armas que llevaba su carguero de construcción. Láseres de corte industrial y antorchas de plasma, diseñadas para fundir metal, impactaron en el blindaje negro de la nave Borton. Apenas arañaron la superficie, pero llamaron la atención de la nave. «Todas las naves Boran se dirigen hacia nosotros», informó la capitana Lucy Bell desde su buque de salvamento. «Que se apresure la segunda oleada». Eso era exactamente lo que Jake Morrison esperaba oír al otro lado de la formación Borton. Lideró 50 naves más pequeñas en un ataque arrollador contra los flancos enemigos. Buques mineros, cargueros y buques de mensajería atacaban a los Bortans desde ángulos. No esperaban que el carguero Iron Horse de la capitana Sue Parker volara directo hacia un destructor Bortan.
Sus puertas de la bodega de carga se abrieron de par en par en el último segundo. Descargó toda su carga de grano al espacio. La nube de semillas de trigo y maíz se extendió como una niebla dorada, obstruyendo las tomas de aire y los sensores de la nave enemiga. Sus motores se ahogaban con el cereal del desayuno. Sue rió. Por la radio, el capitán Vilayes acercó su nave de salvamento, Scrap King, junto a otra nave Borton. Sus ganchos magnéticos, diseñados para sujetar naves muertas y basura espacial, se sujetaron al casco enemigo con una fuerza tremenda. Luego, encendió sus láseres de corte y comenzó a arrancar trozos de blindaje. Es como abrir una lata. Bill informó de una lata realmente grande y furiosa. Eso es. Disparándome, los boranos nunca se habían enfrentado a algo así. Su entrenamiento militar los había preparado para batallas de flotas organizadas, no para enjambres de humanos locos en naves de trabajo que usaban herramientas industriales como armas. Intentaron apuntar sus cañones pesados contra las naves más pequeñas, pero los humanos eran demasiado rápidos y estaban demasiado dispersos. Hake voló su nave minera Auroras Edge por el centro de la formación enemiga, esquivando disparos láser y explosiones de misiles. Su tripulación trabajaba frenéticamente en sus puestos. Lisa Grant hizo girar la nave en giros imposibles, mientras Pete Collins mantenía los motores a velocidades peligrosas. Amy Stone se coordinó con otras naves humanas mientras monitoreaba las comunicaciones de los boranos. Hake gritó: «Escucho algo extraño en su frecuencia de comando. Están discutiendo entre ellos sobre si seguir atacando el planeta o centrarse en nosotros». Amy respondió: «Los estamos confundiendo. No saben cómo responder a nuestras tácticas». Fue entonces cuando la tercera oleada impactó. Roy Barnes lideró las naves más pesadas de la flota humana directamente al corazón de la formación Borton. Su nave de carga, Free Spirit, estaba cargada con explosivos mineros que había recogido de otras naves. El capitán Steve Walsh lo siguió en su buque cisterna de combustible, listo para convertir toda su nave en una bomba si era necesario. Los boranos se encontraron rodeados por más de 100 naves humanas que atacaban a la vez desde diferentes direcciones. Algunos usaron láseres mineros para abrir agujeros, otros dispararon arpones magnéticos para arrastrar naves enemigas más pequeñas fuera de la formación. Algunos valientes capitanes incluso embistieron sus naves contra naves bortanas usando sus cascos como armas. El barco minero del capitán Tony Rivera, Dash Devil, usó su taladro de roca para perforar la sección del motor de un destructor bortano. La nave enemiga comenzó a girar sin control, con llamas saliendo de sus sistemas dañados. «Su blindaje es duro por fuera», informó Tony, «pero una vez que lo atraviesas, es blando por dentro». La batalla duró 2 horas. Los humanos perdieron muchas naves. El Big Bear del capitán Jerry Stone finalmente explotó tras recibir demasiado daño. La nave de mensajería Fastrunner de la capitana Sandra López fue vaporizada por un impacto directo de un crucero de batalla bortano. Cada pérdida duele, pero los humanos supervivientes siguieron luchando, hasta que Amy Stone hizo un descubrimiento que lo cambió todo. «Hake, he irrumpido en su red de comunicaciones», anunció. «Toda su flota está controlada por una nave de mando central. Si podemos destruir su nave insignia, el resto de sus naves estarán confusas y desorganizadas». Hake miró su pantalla táctica. La nave insignia Borton era la más grande de su flota, rodeada de capas de escoltas y sistemas defensivos. Llegar a ella sería casi imposible. Casi imposible. Era exactamente el tipo de probabilidades que los humanos se especializaban en derrotar a Roy Dansue. Hake llamó a la frecuencia de la flota. «Necesito voluntarios para una incursión suicida». «Los tienes». Fueron las respuestas inmediatas. 20 naves humanas se separaron de la batalla principal y se formaron tras el borde de la aurora de Hake. Volaron directamente hacia la nave insignia Boran, ignorando el fuego defensivo que atravesó su formación. La mitad fueron destruidas antes de alcanzar su objetivo, pero los supervivientes presionaron. La nave minera de Hake fue la primera en llegar a la nave insignia. Disparó sus láseres industriales directamente a la sección de mando mientras Lisa lanzó su barco en una espiral. Avanzando por el casco enemigo, tras ellos, Roy Barnes estrelló su Free Spirit, cargado de explosivos, directamente contra el conjunto de armas principal de la nave insignia. La explosión iluminó el espacio como una nueva estrella. Cuando la luz se desvaneció, la nave insignia Boran flotaba muerta en el espacio. Su centro de mando fue destruido. A través del campo de batalla, las naves Boran restantes dejaron de disparar repentinamente sin su mando central. No sabían qué hacer. Algunos intentaron retirarse,
otros continuaron atacando. Al azar, algunos simplemente permanecieron inmóviles en el espacio. Los humanos habían hecho lo imposible. Una flota de naves de carga y mineros había derrotado a una fuerza militar profesional gracias a su coraje, creatividad y la disposición a sacrificarlo todo por desconocidos que nunca habían conocido. Pero la verdadera victoria estaba por venir. El silencio después de la batalla fue casi tan aterrador como lo había sido la lucha. Jake Morrison flotaba en su silla de capitán a bordo de la Aurora's Edge, contemplando los restos esparcidos por el espacio. Fragmentos de naves humanas y Boran flotaban como nieve metálica contra el telón de fondo de estrellas. Informe de daños, dijo Jake en voz baja. Pete Collins levantó la vista de su estación de ingeniería, su rostro cubierto de sudor y humo. Estamos muy heridos. Capitán, roturas de casco en 3 cubiertas. Los motores principales funcionan al 30% y nuestro soporte vital apenas funciona. Lisa Grant Revisó los controles del piloto. Todavía puedo volar, pero no muy lejos ni muy rápido. Amy Stone trabajaba en su panel de comunicaciones intentando contactar con las otras naves humanas. Recibo respuestas de 62 naves. Informó que eso significa que perdimos casi la mitad de nuestra flota. Jake cerró los ojos por un momento. Más de 40 naves destruidas. Cientos de personas murieron, todo porque habían escuchado a alguien pidiendo ayuda. Decidió responder. Se preguntó si había valido la pena. Entonces la voz de Amy se iluminó. Capitán, recibo transmisiones del planeta. Los Celani están vivos. Nos lo agradecen. Jake Abrió los ojos. En la pantalla principal, Amy mostró un mensaje del mundo natal de los Celani. La voz musical de la cantante de Arrecife. Coral Mind lenó el puente. Ya no estaba lleno de miedo, sino de una abrumadora gratitud. Valientes humanos de las naves del cielo. El líder Celani dijo, has salvado a nuestros gente de la extinción. Cuando enviamos nuestro grito de auxilio al vacío, no nos atrevimos a esperar que alguien respondiera. Sin embargo, llegaron, forasteros de aguas lejanas, y lucharon contra nuestros enemigos con un coraje inconmensurable. El mensaje continuó con informes de todo el planeta. El bombardeo borano se detuvo cuando su nave de mando fue destruida. Muchas de las naves restantes se retiraron al borde del sistema, confundidas y sin líder. Algunas incluso se rindieron ante las naves humanas. La voz del capitán Dan Murphy llegó por el canal de comunicación de la flota. Su transporte de construcción, el Mountain View, sufrió graves daños, pero aún volaba. Todas las naves, este es Dan, necesitamos comenzar las operaciones de rescate. Veo cápsulas de escape y naves dañadas por todo el sistema. Esto comenzó la parte más importante de la operación. Durante las siguientes 6 horas, las naves humanas supervivientes trabajaron para salvar a todos los que pudieron. Capitán. La nave de mensajería de Linda Scott, Mercy Ron, construida para la velocidad, corrió entre los restos del naufragio recogiendo a los supervivientes. Capitán Bill. Hayes usó las pinzas magnéticas de su nave de salvamento, el Scrap King, para poner a salvo las naves dañadas. Jake tomó las Auroras. Al descender al mundo natal de los Celani para ayudar con las evacuaciones, a medida que descendían a través de la atmósfera del planeta, tuvo su primera mirada cercana a la civilización Celani. Sus ciudades se construyeron en mares poco profundos con hermosas torres de coral que se alzaban del agua como arcoíris vivientes, pero muchas de esas torres ahora estaban en ruinas por el ataque Boron. Los Celani que los recibieron en el lugar de aterrizaje no se parecían a nada que Jake hubiera visto jamás. Se movían por el agua con gráciles tentáculos mientras su piel cambiaba de color para mostrar sus emociones. En ese momento, la mayoría mostraba patrones de un azul profundo que significaban profunda gratitud. Su gente son héroes más allá de nuestra capacidad de expresión, le dijo Coraline a Jake a través del traductor universal. Recordaremos este sacrificio por todas las generaciones de nuestros hijos que ahora vivirán gracias a ti. Jake se sintió incómodo con los elogios. Simplemente hicimos lo que cualquiera haría. Cuando alguien necesita ayuda, tú lo ayudas. El patrón de piel de Coral Mine cambió a algo así como asombro. Nadie, valiente capitán, en todos nuestros siglos de contacto con otras especies, solo los humanos lo han arriesgado todo por extraños que nunca habían conocido. La evacuación continuó durante horas. Las naves humanas transportaron a los heridos Celani a un lugar seguro mientras otros trabajaban para reparar las ciudades dañadas. El carguero Iron Horse de la capitana Sue Parker, originalmente cargado con grano,
ahora transportaba refugiados Celani a refugios temporales en terrenos más altos. El segundo día después de la batalla, la almirante Kate Sullivan llegó con la flota terrestre oficial. Jake observó desde su cama de hospital a bordo de una nave de rescate cómo elegantes naves militares descendían de un avión más rápido que la luz. La nave insignia del almirante era 10 veces más grande que cualquier nave civil que hubiera luchado en la batalla. La almirante Sullivan subió al buque sanitario para visitar a los civiles heridos. Al llegar junto a la cama de Jake, permaneció en silencio un momento antes de decir: «Capitán Morrison», dijo formalmente, «necesito informarle que sus acciones fueron completamente no autorizadas y violaron varias regulaciones sobre buques civiles en zonas de combate». A Jake se le encogió el corazón. Ya lo esperaba, pero aún así le dolió. Entonces el almirante Sullivan sonrió. «También necesito informarle que usted y su tripulación han sido galardonados con la Cruz Solar por su excepcional valentía frente a adversidades abrumadoras. Cada humano que participó en esta operación recibirá todos los honores militares». Jake se quedó sin palabras. Alrededor de la enfermería, otros civiles heridos comenzaron a vitorear. «¿Hay algo más?». El almirante continuó: «Los Celani se han ofrecido a compartir su biotecnología con la humanidad como agradecimiento por salvar a su especie. Su conocimiento médico podría eliminar la mayoría de las enfermedades humanas y prolongar nuestra esperanza de vida siglos». Pero para Jake, la verdadera recompensa llegó 3 meses después, cuando regresó al mundo natal de los Celani. Las ciudades de coral habían sido reconstruidas, más hermosas que antes. Los niños Celani jugaban en las aguas poco profundas, vivos porque los humanos habían respondido a la llamada de ayuda de sus padres. Roy Barnes no vivió para ver este momento. Su nave, el Espíritu Libre, fue destruida en el ataque a la nave insignia Borton, pero estatuas de él y de los otros héroes caídos ahora se alzaban en el centro de la capital Celani, talladas en coral vivo que crecería y... Cambio. Durante miles de años, Jake caminó por el jardín conmemorativo con la mente coral, observando a los jóvenes Celani nadar. Entre las estatuas, el patrón de su piel mostraba alegría y asombro mientras jugaban alrededor de los monumentos al coraje humano. «Tú, Roy Barnes, es especialmente recordado por nuestra gente», dijo Coral Mine. «Dio su vida para salvar a nuestros hijos. Hemos nombrado una de nuestras ciudades en su honor». Jake asintió, pensando en su viejo amigo. A Roy le habría gustado eso. Siempre decía que lo más importante en la vida era asegurar que los niños tuvieran un futuro donde crecer. Mientras Jake se preparaba para dejar el planeta, recibió un mensaje del almirante Sullivan. El gobierno de la Tierra estaba creando un nuevo servicio conjunto que combinaba naves militares y civiles. Para misiones de respuesta a emergencias, querían que Jake comandara el primer escuadrón mixto. Jake miró a su tripulación. Lisa. Grant ya estaba planeando nuevas modificaciones para el Aurora Edge. Pete Collins estudiaba biotecnología Celani para mejorar los sistemas de su nave. Amy Stone estaba aprendiendo a comunicarse mejor con las especies alienígenas. «¿Qué crees que les preguntó Jake?» «¿Listos para la próxima aventura?», dijo Lisa con una sonrisa mientras el Aurora Edge despegó del planeta natal de Celani. Jake pensó en las frecuencias de emergencia que Amy aún monitoreaba en algún lugar de la galaxia. Alguien más podría estar pidiendo ayuda y, cuando lo hiciera, la humanidad estaría lista para responder. El universo era un lugar enorme lleno de peligros y desastres, pero también estaba lleno de gente dispuesta a arriesgarlo todo para ayudar a desconocidos necesitados, siempre y cuando eso fuera cierto. Jake pensó que todo estaría bien. Las estrellas de Bañe estaban llamando y los humanos siempre